Bueno, pues muy buenas, ¿qué tal? Como os hemos dicho, ya estamos aquí en una nueva entrevista de Comunicarc y en esta ocasión tenemos a Ana Ferrer Castillo. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues fenomenal, muy contenta de estar aquí hoy con vosotros. Muy bien, ya tenía yo ganas de tenerte por estos micros, ¿eh? Ujú. Ya nos Que tocaba ya. ya nos tocaba, hacía tiempo ya que te había echado la caña y no habíamos todavía podido coincidir. Así que nada, yo súper contento. Pero habrá un montón de gente, yo lo tengo súper claro, pero habrá un montón de gente que no sabe quién es Ana Ferrer. Cuéntanos, Ana, ¿quién es Ana? Bueno, pues Ana es, soy arquitecta técnica también. De hecho, yo creo que nosotros nos conocemos. Ahí. Lo primero que hice yo cuando busqué, digo, a ver quién es Ana. Primero que no sabía quién era, no me acordaba de ti y bueno, también hay que decir que lo hemos hablado antes fuera de micros y es que estuviste en el evento ese que hicimos en En pandemia. Slack. Sí. Claro, Y luego digo, arquitecta técnica, o sea, coño, sí, compañera Es buena gente, es buena técnica, gente. sí. sí, Bueno, sí. sigue, perdona, que te hemos cortado. Bueno, Era nada, no, verdad. estudiamos a la vez la carrera de arquitectura técnica, o sea que desde entonces. Ujú. Y bueno, nada, pues eso, después de estudiar la universidad, pues bueno, desde hace ya pues, casi 20 años, bueno, o si quieres no hace falta que digamos cuántos, pero unos cuantos sí, tengo un estudio de arquitectura que es Q4 Arquitectura, con Manuel Martín, también pues compañero arquitecto y arquitecto técnico. Te hemos traído aquí sobre todo para que quien no conozca, para que nos vengas a hablar un poquito de esa corriente de la arquitectura a la que te dedicas, que es la arquitectura WELL. Y yo, sinceramente, antes de saber que íbamos a entrevistarte, poco conocía de la arquitectura WELL. Luego te pones un poco a indagar y más o menos sí que es algo natural, ¿no? Que todos tenemos ahí, pero que nunca lo sacas. Pero yo creo que para el resto de oyentes que está igual que yo, que desconoce qué es eso de la arquitectura WELL, sí que me gustaría, o sí que nos gustaría que nos explicases un poquito qué es eso de la arquitectura WELL. Con Pues, esta pregunta ya tiene para todo el programa. Ya no hace falta sí. que pregunte. No, pero mira, estaba contándolo así un poquito, bueno, se he contado así muy rápido, ¿no? ¿Quién es Ana Ferrer desde el punto de vista profesional, ¿no? Y bueno, pues cuando nosotros montamos el estudio de arquitectura, fue casi no en pleno boom de la construcción en aquella época y tal, y luego vinieron épocas menos buenas, pero bueno, que sirvieron de alguna manera también para que muchos profesionales pues abriéramos y cambiáramos un poco nuestra forma de ver la profesión. Fue mucho después, porque en realidad fue en 2018, y os voy a contar la historia, cómo yo lo viví, Vale. que leí un artículo en el periódico que decía, el edificio más saludable de España está en Madrid y es este tal, no sé qué. Y yo decía, ¿cómo que el edificio más saludable de España? Digo, pero que un edificio puede ser saludable. No sé, sí que es verdad que la sociedad, pues yo que sé, cada vez sabemos más que la alimentación es importante, que el descanso, el ejercicio. Pero un ejercicio, o sea, pero un edificio, ¿esto qué será? Entonces, bueno, me puse a leer y vi que había un estándar de construcción que venía de Estados Unidos, que nació en 2014 y que fue el resultado de 7 años de investigación conjunta entre arquitectos, médicos y científicos, ¿no? Que lo que hicieron fue pues, investigar cuánta evidencia científica había ya publicada acerca de cómo influyen los edificios en la salud y en el bienestar de las personas, ¿vale? Fíjate. Entonces, descubrí pues eso, que en España el partner nacional era el Instituto Tecnológico de Galicia y bueno, pues nada, pues ya con ellos empecé a formarme. Entonces aún eran presenciales las formaciones, tenías que ir a Barcelona o a Madrid y demás. Y bueno, y conforme lo fui conociendo más, pues más me he ido enamorando de esta forma, de este enfoque, de esta forma de ver la arquitectura. O sea, es un diseño no solo sostenible, sino saludable para los que usan los espacios, ¿no? Claro, claro. O sea, sabemos que la sostenibilidad, ¿no? Tiene como 3 líneas, ¿no? Un triple impacto, ¿no? Tenemos por un lado lo que es el planeta, luego las personas y luego la economía, ¿no? Como los 3 bloques de la sostenibilidad. Entonces, sí que había ya varias certificaciones que trabajaban la relación del edificio con la salud del planeta, como pueda ser pues BREEAM, LEED, LEED, ¿no? PASIF, ¿vale? Entonces, esta fue la primera que nació para centrarse exclusivamente en el impacto sobre la salud humana, ¿vale? La salud humana entendiéndola
como, bueno, como la define la OMS, ¿no? Que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces, esa perspectiva muy integradora y muy global, pues bueno, ¿no? ¿Qué pasa o cómo podemos hacer que las personas en los edificios o en las ciudades tengan una mejor salud? Al final es medicina preventiva, en realidad. Claro. Entonces sería como un complemento, ¿no? Tú puedes hacer una casa Passive House y complementarla con un enfoque Well, ¿no? Quiero decir que el Well no lleva aislamientos, pero se complementa con otras filosofías. ¿Vamos por ahí encaminados? Sí. Mira, hasta ahora estábamos trabajando los edificios, por ejemplo, una residencia, un edificio de oficinas, normalmente eran LEED o BREEAM y WELL, ¿vale? Yo trabajo con asesores LEED o asesores BREEAM y trabajamos conjuntamente porque generamos sinergias. Entonces, en el ámbito de la vivienda es muy chulo porque ahora ha salido este año WELL residencial. Entonces, es como una versión de WELL muy enfocada a que una única vivienda, si uno quiere, se pueda certificar. Hasta ahora, si tú querías certificar WELL una vivienda, tenías que hacer por lo menos un grupo de 5, ¿vale? Pues ahora estamos trabajando, yo estoy muy metida en el tema este del WELL para residencial, porque además nosotros en el estudio hacemos muchos proyectos residenciales, que la verdad es que es una gozada porque es un poco más sencillo de aplicar y de mantener, pero cuando te pones un poco a investigar, al final de lo que se trata es de verdad, en el mundo hay mucha gente que está investigando pues cómo afecta la luz, cómo afecta la calidad del aire, cómo afecta la distribución de un espacio a la salud y al bienestar de las personas. Entonces es recoger toda esa evidencia científica y aplicarla en la arquitectura. Desde la fase de diseño ya, claro, porque... Desde la fase de diseño. O sea, realmente en los últimos 10 o 15 años hay mucha evidencia científica publicada. O sea, hay muchos científicos investigando y publicando sobre esto. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que nosotros que hacemos casas para personas sepamos de eso y lo apliquemos en nuestros proyectos. Y lo que os puedo garantizar es que no es nada obvio. O sea, porque muchas veces a mí la gente me dice, pero esto es cosa de sentido común. Bueno, cuando yo evalúo un proyecto, siempre salen cosas, o sea, siempre puedes mejorar cosas, siempre hay, ¿sabes? Porque al final lo que te está dando es como un recetario muy amplio en el que tú puedes elegir qué cosas aplicar y qué cosas no, porque por supuesto siempre se va a personalizar, pero, no sé, a mí me parece la verdad muy, que salen cosas muy chulas de ahí. Sí. Y una pregunta, Ana, ¿la arquitectura WELL tiene algo que ver también con el Feng Shui La pregunta me encanta. Por otro lado? Es que, no sé, es como que coge algo, ¿no? O uno de otro, no sé. Es filosófico, ¿no? El tema. Mira, yo cuando al principio explicaba, imagínate, antes de la pandemia, cuando yo explicaba lo que andaba metida, la gente me decía, ¿pero eso qué es, Feng Shui? Y yo me enfadaba. Y decía, no, esto es ciencia. Ahora he aprendido a no enfadarme cuando me preguntas si es Feng Shui, porque además yo no tengo nada en contra del Feng Shui, pero es verdad que nosotros, como técnicos, ¿no? Y además, pues, si tienes la base, ¿no? De haber sido arquitecto técnico antes, ¿no? Es como que todo se tiene, bueno, para mi forma, ¿no? Es como si todo se puede medir, se puede verificar y tal, pues a mí me gusta más, o por lo menos como profesional, me siento más tranquila haciéndolo de esta forma. Pero es verdad que he aprendido, como te decía, a no ponerme en contra del Feng Shui, sino respetarlo y incluso, oye, si yo tengo un proyecto, tengo que trabajar con alguien que trabaja el Feng Shui, pues no voy a decir que no. Al final, ¿por qué lo vi yo de otra manera? Pues mira, en la medicina, yo siempre muchas veces hago la comparativa con la medicina. Entonces, en la medicina, por ejemplo, antes, si se hablaba de meditación o mindfulness, era como, ¡hala, pero qué me estás diciendo!, ¿no? O sea, como algo así como que parecía casi esotérico. Y realmente ahora ya hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras, muchos médicos, incluso desde la neurociencia se ha podido confirmar que algo que era intuitivamente obvio, pues funciona, ¿no? Eso no quiere decir que vayas a curar no sé qué enfermedad solo meditando, a lo mejor, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, yo lo que hago no es Feng Shui, yo no sé de Feng Shui, o sea, así, pero bienvenido sea el Feng Shui. O sea, que hacia el final, si hay personas que están proyectando, pensando en las personas y para las personas, bienvenido sea, ¿sabes? El Feng Shui a lo mejor luego le aplicas, lo piensas desde el punto de vista Well y lo que ha hecho el Feng Shui a lo mejor también lo harías como Well. Quiero decir que funciona igual que la meditación, pues al final funciona porque no sabemos por qué, pero ellos lo han estado utilizando tantísimos años
que han llegado al He camino llegado hasta aquí, paralelo a la claro, ciencia, claro. 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 Pero es que, claro, yo como todo me lo llevo a la ciencia, pues fue como, Ya. vale, pues ahora voy a buscar publicaciones científicas que digan si el Feng Shui aplicado a la arquitectura, qué impacto medible tiene y tal. Y sí que había, ¿eh? O sea, sí que había Sí, sí, sí. publicaciones. Oye, pues ya que hablamos de cosas que tienen impacto, cuéntanos, esto se tiene que traducir en algo, ¿no? Ya sean orientaciones, ya sean materiales, ya sean luces, porque ya has hablado de la luz, creo que también tiene algo que ver con plantas, en fin, ¿cuáles son esos principios fundamentales de la arquitectura WELL y qué aspectos del bienestar humano tienen en cuenta? Mira, a mí me gusta agrupar los bloques que trabaja WELL como en dos grupos, ¿vale? Entonces, hay un primer grupo que nosotros como técnicos lo vamos a entender como muy rápidamente, que es la arquitectura del espacio. ¿Vale? Pues aire, agua, luz, sonido, ¿vale? Y luego hay otro bloque de medidas que a mí me gusta agruparlas y llamarlas como de la arquitectura de las decisiones. Entonces, esto es el otro bloque que nos puede resultar como un poco más difícil de asimilar, así como decir, ¿y qué tiene que ver esto con la arquitectura? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque la forma en la que nosotros proyectamos los edificios es la forma en la que luego nos comportamos, ¿no? Había una frase de Churchill que decía, nosotros moldeamos a los edificios y luego ellos nos moldean a nosotros. Entonces, ¿en qué idea se basa WELL a la hora de hablar sobre movimiento, nutrición, comunidad, bienestar mental? Bueno, pues lo que dice es que un cambio individual de una persona es más fácil que se dé en un entorno que lo promueve. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta explicar, que es el de las escaleras. Si nosotros diseñamos edificios que tú cuando entras lo primero que ves es el ascensor o los ascensores y la escalera está allá al fondo, oscura, fea, sucia, sin iluminación. ¿Quién va a subir por Pues la escalera? Nadie la va a utilizar, claro. Claro. ¿Vale? Entonces, como nosotros diseñamos, se mueven las personas. Luego, por ejemplo, pues hablamos de la nutrición. Bueno, pues en los edificios WELL, en las máquinas de vending, pues controlamos más, tener opciones saludables, tener mayor transparencia nutricional. También es súper importante la parte de educación, o sea, educar en salud. Imagínate el potencial que tenemos cuando estamos trabajando en una universidad o una residencia de estudiantes. Claro. No se trata de obligar, se trata de dar opciones fácilmente saludables y además dar información, que la gente sea conocedora. Claro. El otro día me llamó la atención una anécdota muy relacionada con lo que estás comentando. No sé dónde era, igual incluso a lo mejor te lo veía a ti incluso. en una universidad, eso que vas con la bandeja, entonces pasas por la bandeja y tienes ahí todas las opciones, cosas que puedes comer. Entonces normalmente estaban las cosas así, menos saludables, más grasas, pizzas, pastas, no sé cuántos estaba al principio y luego al final pues estaban las ensaladitas y tal. Y la historia era ponerlo al revés, ¿no? Que claro. Tú cuando entraras primero veías la fruta, veías la verdura, veías todas esas cosas. Entonces estudiaron que tenían que la gente tendía más a comer saludable cuando lo primero que le ponían delante era lo saludable, ¿no? Y no tenía que irse hasta el final. No le obligaban a nadie, no decían, no, prohibido comer pizzas, pero por sí mismos elegían porque lo tenían como más a mano, ¿no? Me llamó mucho la atención. Eso es. Qué chulo. Es que es exagerado y, o sea, lo que se puede llegar a conseguir con gestos súper sencillos. Simplemente se trata de tener la intención de pensar en ello, ¿no? De hecho, nosotros sabemos, bueno, hasta hace poco, pues bueno, se hablaba de la genética, ¿no? De, bueno, pues tú la genética era algo pues, que heredabas de tus padres y ya está, ¿no? Entonces, la ciencia en los últimos años también ha evolucionado y ahora se oye hablar bastante de la epigenética, ¿no? Que es como el entorno y tu estilo de vida puede moldear la expresión de nuestros genes. Entonces, o sea, yo cuando conocí esto, ¿no? Esta idea, dije, ostras, esto es genial, porque al final lo que estamos haciendo en WELL, digamos que sería como una especie de diseño epigenético, o sea, como conseguir que los entornos sobre los que podemos actuar, pues nos lleven hacia lo bueno, ¿no? Claro. Pero esto que os estaba comentando de las máquinas de vending, de todo, las escaleras sí, pero las máquinas de vending y todo esto que te he dicho yo, realmente no tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver más bien con la gestión de ese espacio, ¿no? ¿Cómo moldeas tú el espacio desde la fase de diseño, desde el punto de vista de la arquitectura? ¿Qué cosas tienen influencia para que sean WELL? Claro.
Entonces, en la fase de diseño, como has dicho, perfecto, es verdad, o sea, el 50% es diseño del edificio y el otro 50% es gestión y uso del edificio, ¿no? Entonces, en la parte de diseño del edificio, mira, algo fundamental, la calidad del aire. O sea, Vale. por ejemplo, o sea, sabemos que si tú estás en el centro de una ciudad con mogollón de contaminación, de coches, etcétera, vas a estar respirando un aire que está contaminado y que no es sano. Claro. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en el interior del edificio, en general, ¿qué pasa? Ese aire Pues que está está la dentro. Ese aire está dentro, claro. Y está viciado el aire. Exacto, está viciado por la actividad humana, por el mobiliario, por las combustiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es que saber si en un momento determinado la calidad del aire en el ámbito doméstico profesional está bien o está mal es súper sencillo, o sea, porque son dispositivos relativamente sencillos de tener incorporados. Entonces, imagínate si pasamos, esto está también científicamente demostrado, si pasamos entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, pues si 80-90% del tiempo estamos respirando el aire limpio y puro, pues al final estás reduciendo un montón las probabilidades de un montón de enfermedades. Es que a lo mejor es más difícil atacar. Estamos haciendo prevención, ¿no? Que Claro, es de lo que se tiene que hacer, ¿no? Que se trata. claro. Más que... Entonces es verdad que con Well nunca te va a decir, mira, pues para que cumpla la parte de aire tienes que hacer esto, esto y esto. No. Well lo que te dice es al punto al que tienes que llegar. O sea, Vale. es un estándar que no está basado en la prescripción, sino que está basado en el rendimiento. O sea, nosotros durante el proyecto vamos a ir viendo qué cosas hay que hacer para llegar a un objetivo medible X. Entonces, depende de cuál sea tu punto de partida, pues tendrás que hacer 10 cambios o 5. Vale. Pero esa calidad del aire no depende solo de esa filtración que puedas hacer del aire que viene de fuera, ¿no? Porque también tenemos pinturas, tenemos otros materiales, elementos volátiles, todo ese tipo de cosas influyen también. Eso es. Y eso está dentro del edificio. Bueno, si lo has hecho Well, no, Sí. pero forma No, parte pero del edificio. Claro. Entonces, otro de los bloques que trabaja Well, que al principio en la primera versión estaba dentro de aire, pero ahora ya tiene como un concepto propio, son los materiales. Ajá. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos de la arquitectura. O sea, ir hacia materiales cada vez menos tóxicos. Claro. Y esto no es una tontería, porque muchas veces la gente dice, no, es que lo que es bueno para el planeta es bueno para las personas. No, no es verdad. O sea, hay veces que hay productos que a lo mejor van bien para el planeta porque estás reciclando, no sé, haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero pues mira, estás reciclando ruedas de camión, ¿vale? Entonces está bien utilizarlas para otra cosa y darle una segunda vida. El ciclo de vida, sí. Pero, por ejemplo, si lo pones en el suelo de un parque de niños, donde los niños van a estar jugando con las manos en el suelo y luego llevándose las manos a la boca, pues sí que hay estudios que dicen que eso no es óptimo para esa edad, para esos niños y para esa actividad. Entonces, que una parte de la sostenibilidad tenga puesto el foco en la salud humana, a mí me parece imprescindible a día de hoy, porque se aprueban muchas cosas y la industria va mucho más rápido de lo que realmente la legislación puede ir. Claro, pero más que legislar... Dale. No, dale tú. No, iba a decir que al final de lo último, te he chafado, que fíjate que lo último que se piensa al final en la arquitectura es en eso, ¿no? En buscar productos que sean más saludables para el ser humano, porque al final suelen ser productos que son algo más caros que el resto de productos. La industria no acompaña, quizá, ¿no? Porque lo natural es más caro, como tú dices. Es más caro, sí. Sí, al final pero también... es que culturalmente también tenemos que empezar a plantearnos qué significa ser más caro. O sea, porque ¿De precio más alto o ser más caro? Claro. Claro, o sea, que vas a pagar más dinero ahora por ese producto, un poco más, pero el coste oculto de ciertas decisiones... Claro, cuando haces tu propia casa, sí, lo que pasa es que, claro, la industria no va solo de eso. Es complicado, Claro. ¿no? Es un tema difícil de enfocar. Sí, pero a través de la divulgación, o sea, de trabajo, por ejemplo, como el que hacéis vosotros, ¿no? De llegar a mucha gente, pues al final, cuando las personas están más informadas, también pueden elegir mejor. Claro. Y esa es la gran herramienta de nuestro siglo, o sea... Claro, yo me imagino un edificio que dice, está certificado Well, pues si la gente sabe lo que es Well, a lo mejor pagaría un poquito más por estar en ese edificio que, o sea, por comprar una casa ahí, que, o sea, al final es un argumento de venta también, un argumento. Lo mismo que hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos, Antonio, con el tema del passive?
la Sí, es que lo gente que de estaba pensando Lobe, yo ahora mismo también. se lo quitaban de las manos al mismo precio, lo vendían como churros muchísimo más que una que estaba al lado, que no era Eso passive es, o no era eso tal. es. Pues la gente, pero Claro, porque la gente empieza a conocer el passive. Sin embargo, el Claro. well claro. todavía creo que tenemos que remar un poquito más. Ya, pero es verdad que en España, o sea, ocurre sobre todo cuando tienes cliente extranjero. Ujú. Tú piensa edificios de oficinas en Madrid, por ejemplo. Vale, Pues están casi todos van certificándose ya WELL, ¿vale? Porque cuando viene gente de fuera te lo está demandando. claro. Y luego también es verdad que cuando son proyectos que van con fondos extranjeros, al final una forma, un aval importante es que tú tengas estos sellos, porque al final es un lenguaje universal. O sea, al final tú un edificio WELL sabes lo que cumple aquí, en Japón o donde tú quieras. Ujú. Entonces tenemos que verlo como lenguajes universales que nos acercan o Claro, nos aproximan a todos, ¿no? unos estándares. Entonces, claro, entonces yo creo que sí que va creciendo y es verdad bueno, pues que aquí hay que darla a conocer más Mm. para que, Sí, yo creo que para que falta no más sea solo. divulgación porque al final, en el día a día nuestro, por ejemplo, no sé tú, Enrique, cuántas obras con arquitectura well tienes. A mí no me Well, llegan no, ahora aún. estamos haciéndolo. El hotel es BREEAM, Mm, porque precisamente por eso, porque el operador pues quería que fuera BREEAM y tal, porque ya Claro, le ha llegado el tema del BREEAM. Supongo que cuando a la gente le claro, empiece a llegar el tema del well, empezará a pedirnos que sea well. Pero claro. sí, queda un poco de camino todavía. Queda camino más sí, divulgación y más machacar, bueno, con podcast Mm. como estamos aquí o en otros aspectos para eso, para darlo a pero conocer. claro, pero es que en o sea, las propias empresas, por ejemplo, hay un estudio bastante interesante de la consultora Deloitte que Ujú. explicaba, ¿no?, qué ocurría con las empresas que invertían en bienestar, ¿no? O sea, con sus empleados, ¿no? Que al final, bueno, pues veían que los resultados eran mucho mayores, eran mucho Claro. mejores. Mayor Entonces, producción, seguro. claro, entonces decían, a ver, es que para considerar que una empresa invierte en bienestar, basarte en que tiene menos bajas o menos lesiones, eso está muy obsoleto ya. Entonces, era como que Claro, se requerían nuevos medibles, ¿no? Y al final, esto realmente de donde nació fue del mundo empresa de Silicon Valley, ¿vale?, de empresas que lo que querían era captar y retener el mejor talento. Entonces, para Ujú. eso, el espacio formaba parte del salario emocional, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que pasa es que cuando nació en 2014, enseguida ya en la versión 2 del estándar ya incorporó todo tipo de usos. Entonces, en un hotel, pues hay números ya y hay cifras como puedes incluso o elevar un poquito el precio o que tus habitaciones estén ocupadas mucho antes. claro. Luego, pues, o sea, es decir, al final, Sí, según cada uso, ya no sirve solo con ser 5 estrellas, sino que es 5 estrellas saludable, digamos, entre comillas, ¿no? Y vas al buffet y entiendo que en un hotel estará pensado cuáles las comidas que sirven, los buffets que sirven, ¿no? Todo eso forma parte claro, de ese claro, 50% del well que es la gestión, ¿no? eso es, Qué bueno, qué eso es. chulo. Muy bien, muy bien. Y Ana, sobre todo esto, sobre los beneficios bueno, que aplicar la arquitectura well puede darnos al ser humano. O sea, ¿hay algún tipo de estudio que se haya medido y que se pueda ver realmente cuáles son esos beneficios? Claro, es que los beneficios, o sea, a mí el beneficio que me mueve a mí Ana Ferrer, claro, porque los beneficios depende de cómo los enfoques, ¿no? Estábamos Ujú. diciendo, los hoteles, pues un empresario que quiere que sus hoteles sean well porque va a tener la mayor ocupación en las estancias. O sea, son beneficios, o sea, tiene beneficios empresariales, ¿no? Que invertir en Sí, salud Ujú. Vale, tiene retorno. vale. Pero a mí, como Ana Ferrer, ¿no?, cuando empezó en todo esto, claro, a mí me parece el beneficio que le veía era a la maravillosa herramienta que tenemos, ¿no?, de realmente prevenir. O sea, una sociedad que estamos viendo, como cada día nos están contando, que cada vez las enfermedades crónicas no transmisibles están subiendo de una manera súper alarmante, es porque estamos haciendo algo mal. O sea, estamos haciendo algo mal con la alimentación, con la toxicidad. Entonces, sí que yo creo que ahora sí que hay una corriente saludable, sí que hay, pero Ujú. tiene que llegar mucho más, porque es que si no, vamos hacia atrás. Sí, Es que además es yo creo que, necesario. fíjate, o sea, a raíz de la pandemia, yo sí que he notado en la calle que mucha más gente demande, ya no tanto arquitectura web, pero por ejemplo, como estabas comentando antes, el tema del Passive House, incluso yo me han llegado obras
donde se intenta minimizar todos los componentes químicos, ¿no? En Sí, la yo también propia he obra, hecho alguna de como esas. pinturas, barnices, lacas, etcétera, etcétera. Incluso los ¿No? aislamientos también. Aislamientos también, sí, más naturales. Mm, Y no porque el cliente tenga alguna alergia o no, simplemente es porque no quiere tener esos elementos químicos en su propia vivienda, que al final es lo que está respirando en el día a día. Claro. mm. Sí, para eso también la bioconstrucción, ¿no? Que estamos tanto Manuel como yo ahora estamos ahí metidos de lleno ya en ir un poquito más allá. Se trabaja muchísimo todo el tema de los materiales, de las emisiones y soluciones constructivas, pues eso, realmente pensadas en lo que nos beneficia. Pasa es que Bioconstrucción. Perdón. bioconstrucción, sí, sí, sí. No, lo que pasa es que eso, que el gran reto es encontrar, nosotros la formación que estamos realizando es un instituto alemán, ¿no? Entonces tiene aquí la Ujú. filial española, pero claro, todo es temario como muy alemán, ¿no? Entonces está muy chulo, porque está súper bien, pero claro, es verdad que nosotros nos encontramos con el desafío de encontrar quién nos aplica esto aquí, quién nos vende esto aquí y cómo lo encajamos a la obra o no, Claro. cómo lo ensayo primero en mí para luego poderlo. Yo te diré algún Pero bueno, contacto. Bueno, supongo que ya lo conocerás, pero yo te diré algún contacto. Claro, bioarquitectura tiene una relación completamente directa con arquitectura web, entiendo, claro. ¿Va de la mano? sí, sí, Vale, vale, vale. sí. Sí, en realidad sí. O sea, lo que pasa es que son como dos perspectivas súper diferentes, Ujú. porque Pero, una cosa viene de Estados Unidos y la otra viene de Alemania, Baubiologie. ajá. Entonces, bueno, son como dos perspectivas muy diferentes. Por ejemplo, en Baubiologie pues sí que trabajamos temas de campos electromagnéticos, por ejemplo, ¿no? Que eso, Ujú. por ejemplo, Well no entra. Entonces, bueno, pues es curioso. Las O habitaciones forradas Baubiologie. con plomo dentro del pladur. Sí, que sobre eso también ahí hay un poco de, no sé, Ya, ya, es una los bomba, es una bomba. apantallamientos y todo esto es un Sí, poco, bueno, sí, un poco muy peligroso, bien. según Oye, pues cómo. antes de entrar, he preguntado en el grupo que tenemos de Telegram de los suscriptores del podcast, hemos dicho que íbamos a entrevistarte a ti, que íbamos a entrevistar, que vamos a hablar sobre el tema de Well, y Luis nos ha preguntado, y voy a hilar la pregunta, que cuándo piensan algún día hacer una adaptación a la arquitectura residencial. Entonces, el hilo de la pregunta sería, ¿qué tipos de proyectos son más adecuados para la certificación Well? Porque claro, hemos hablado de que hay un componente de gestión muy importante dentro de lo que es la filosofía, entonces un edificio residencial, como dice Luis, ¿tiene sentido hacerlo Well? ¿Una unifamiliar? ¿Tiene sentido irse Pues sí, a la filosofía Well? pues tiene todo el sentido y me Ujú. encanta esa pregunta porque es verdad que hasta hace nada era dificilísimo poder aplicar esto en una vivienda unifamiliar. ¿Por qué? Bueno, primero porque no podías certificar una única vivienda unifamiliar, Ajá. pero no, porque tenías que tener un grupo de 5, ¿vale? Para poder certificar. Bueno, pero Pero este independientemente de año, que se certificara, a ti te podían decir, oye, Ana, tú sabes hacer Well, yo voy a hacer una unifamiliar, me da igual la certificación, házmela con esta filosofía. sí, sí, se puede hacer, Ujú. pero es verdad que este año 2024 ha salido la nueva certificación WELL para residencial, que todavía está en una versión inicial. Lo que pasa es que nosotros sí que estamos ya trabajando sobre ella, tenemos acceso a ella y la estoy estudiando en profundidad ahora mismo para un proyecto en el que estamos trabajando. Y yo lo veo brutal, o sea, la veo Qué bien. muy buena, muy buen trabajo. O sea, lo veo porque aterriza mucho, simplifica, pero sigo pensando que en todos los proyectos, si se aplica, mejora el proyecto seguro, seguro. Incluso quitando ese 50% de la parte de gestión. Sí, sí, Vale. sí. Mira, solo con una décima parte, que es la iluminación. Ujú. Si queréis, hacemos todo un programa solo hablando de la Venga, iluminación Hablando en de las casas. iluminación. te cogemos la palabra, Ana. Dale. No, o sea, es que Lo es una grabamos ya pena y muy lo grande. publicamos más tarde. No, pero es una pena muy grande. Por ejemplo, la mayoría de casas están fatal iluminadas. Y Sí, ¿qué cuando me vas hablas a de contar? iluminación, claro, y cuando hablas de iluminación, la gente te suele decir, de iluminación, pues eso ya está todo hablado. Que Ya. no, que casi siempre cuando se habla de iluminación se habla de las necesidades o de las propiedades visuales de la luz, ¿no? O sea, ¿qué nivel de iluminación necesito para hacer esta tarea? Vale. Ujú. Ya. O, vale, quien va un poco más allá como de las propiedades poéticas de la luz, ¿vale? Que es verdad que con una buena iluminación se puede hacer poesía y el proyecto cambia radicalmente. Podemos hablar con Pero Ángel, es ¿no? que,
Hombre, por supuesto. Nuestro amigo Ángel. Acabo de hacer una casa con él y es espectacular. Es una Es una pasada. maravilla. Sí. Es una maravilla. Ángel Es una Lloret, Ángel Lloret. sensibilidad. Lo que Sí, pasa es que sí. no quiere venir al programa. Le da ¿Por vergüenza. qué? No sé. A ver si hablas tú con él y le dices, le convences. Yo le he tirado las trastos y no Pero le nada. da vergüenza venir. Porque sería un programón. Pues mira, yo desde aquí puedo decir que, bueno, primero que venga, pero segundo que de verdad tiene una sensibilidad para proyectar la luz, que yo es que con él me entiendo de maravilla. Sí. O sea, trabajo súper a gusto, súper a gusto. Sí, sí. Bueno, pero que nos hemos liado. Bueno, nos hemos liado, pero nos hemos dejado, vale, hemos hablado de la luz para ver, Sí. de la luz como poesía, pero la luz como impulsor, principal impulsor de nuestros ritmos biológicos. Eso es fundamental. La luz azul, la luz amarilla, ¿no? Cuando te vas a dormir, de luz, todo ese ¿no? tipo de Claro, cosas. La luz Claro. roja. Las pantallas. Claro. Normalmente la gente dice, no, es que, claro, por las noches hay que evitar las pantallas de luz azul. Vale, venga. Pero vamos a ver, ¿y cómo está tu casa iluminada? Con Digo, LEDs. es verdad. Claro, es que es Superfríos. verdad. Claro, pero es que es verdad que hay mucha gente que está tomando medicación para poder descansar y para dormir, que hay muchísima gente. Y yo no digo, claro, yo no voy a ser quien diga si sí o si no, pero, jolín, primero piensa cómo está iluminada tu casa. O sea, si tú por la noche tienes la casa iluminada como si fuera la tienda de un aeropuerto, ¿sabes? Claro. Pues es que va a ser difícil. O desde luego más difícil que concilies el sueño rápidamente. Claro. Tu cuerpo, Entonces, no está detectando que es hora de ir. No es el claro, anochecer, ¿no? todo tu sistema hormonal, claro, al final, a través del ojo, ¿vale? O sea, no solo tenemos los conos y los bastones para ver color, las formas y demás, sino que hay una parte que va al hipotálamo que manda la información, ¿no? Sobre si es de día o si es de noche, ¿no? El reloj central no es de nuestro cerebro, que está en el núcleo supraquiasmático, ¿vale? Pues de ahí manda información al resto de órganos, ¿no? Entonces, si resulta que durante el día no recibimos la cantidad de luz que necesitamos recibir y por la noche recibimos una barbaridad de luz, estamos como hackeando nuestro propio sistema, claro, nuestro propio organismo. Estamos haciendo un lío. Sí, pero es que es así. Entonces, hay mucha evidencia científica que eso está vinculado no solo con el descanso, sino con el desarrollo de enfermedades, por lo que me decían antes de los medibles. Es que, o sea, quien quiera, yo le mando las publicaciones que hay sobre este tema. Entonces, oye, mándanos alguna cosa y la publicamos, la compartimos en el post. Pues sí. Si tienes algún enlace así chulo o algo, lo compartimos en el post, claro que sí. Vale, pues sí, muchísimos, porque es que además ahora como estoy me está gustando mucho, pero estoy como en todo el mundo las publicaciones que hay científicas sobre la luz y las casas, o sea, ya en el ámbito doméstico. Entonces, al final, mira, yo cuando necesito simplificar, pienso, piensa cómo es el sol. ¿Vale? El sol, que es nuestra fuente patrón, cómo es por la mañana, cómo es a mediodía, cómo es por la noche. Pues al final, la luz de tu casa debería ser lo más parecido posible a cómo es el sol. Claro, ya está. Es más cálida por la tarde, es más fría por la mañana. Entonces, la luz azul, aparte de temas de radiaciones y de espectros electromagnéticos y demás, o sea, exponerte a una luz fría por la mañana es muy bueno. Porque muchas veces, de hecho, hay estudios que explican perfectamente cómo hay personas que tienen problemas de descanso, no tanto porque la luz en su casa por la tarde está mal, sino porque durante el día no han recibido suficiente cantidad de luz. Natural. Entonces, natural, sí, porque la luz... Bueno, hay terapias que se hacen con luz eléctrica, ¿vale? Pero pensad, por ejemplo, personas que están en residencias, residencias de personas sin salir a la calle. Claro. Es que vitamina D, falta de vitamina D. Además, claro. Entonces, bueno, pues este tema es súper importante. Y luego con la iluminación ocurre que no es solo ya un tema de intensidades y de temperatura de color, ¿vale? Que en nuestra casa podemos, pues, no solo regular en intensidad, sino hay sistemas que lo que hacen es, ¿no?, regular la temperatura de color de la misma luminaria. Pero además, cuando dicen, es que esta iluminación es muy cara. Bueno, claro, es que si tiene un buen índice de reproducción cromática, nuestro confort va a ser diferente. Con un CRI cerca de 100, ¿vale? O, por ejemplo, hay luces que tienen parpadeo. Las luces que tienen mucho parpadeo nos producen dolor de cabeza, fatiga. ¿Ves? Los famosos fluorescentes, sí, ¿no? Que estaban toda la vida ahí, que luego le haces un vídeo y clac, está todo el día. Eso es... el efecto estroboscópico, ¿no? Se veía algunas veces Bueno,
otras movidas. Pero el fluorescente, que por fortuna ya no se ven prácticamente, pero todos hemos tenido en nuestras cocinas esas... No, pero Sí, fíjate, sí, con el LED, con la luz LED, que es la que se utiliza ahora, dependiendo del tipo de LED, también, También. también tiene ese sí, parpadeo sí. o no tiene parpadeo. Que eso Y yo tiene al mucho hilo, que ver con la calidad. claro, fíjate, al hilo sí que también, antes hablamos del tema de químicos, y yo sí que es verdad que en proyectos ya estoy denotando también que nos vienen ya pidiendo todo lo que estás explicando de la luz, sobre todo esa luz roja, ¿no? En ciertas zonas de la vivienda para eso, para ir acostumbrando el cuerpo a que ya se está haciendo de noche, ¿no? Hay que quitar esa luz fría y, Ujú. y que, bueno, que ya Que no piense acostumbrando el mal la cuerpo para... gente, que no piense mal la gente Exacto. con lo No, de la luz no, no. roja, por favor. No, pero es que es verdad que es una solución súper simple, súper Sí, sí. sencilla, vale, que no será la casa más chic del mundo, pero es verdad que como solución así rápida, pues está bien. O sea, está bien, Ujú. porque por lo menos no te estás haciendo daño a ti mismo por la noche si enciendes una luz. Claro. Y Ana, una pregunta. O sea, tú que ya directamente aplicas bueno, toda la arquitectura web a tus proyectos, o sea, ¿con qué problemas te sueles encontrar a la hora de implementar este estándar web en los proyectos? ¿Qué problemas sueles detectar? A ver, es que hay como dos líneas, ¿no? La línea cliente o proyecto empresa, que Ujú. lo tiene claro, entonces sabe a lo que va. Entonces ahí Claro. es como, porque ya quiero web, pues ya está. Y luego están las casas. O sea, las casas realmente... Ahí es donde eh, tendrás bastantes problemas. Bueno, en las casas Convencer yo al entiendo que si cliente. coges a un cliente que ya te va porque vosotros sois un estudio especializado en esto, entiendo que ya habrá clientes ya que empezarán a ir a vosotros porque sois esto. Entonces ese cliente incluso a veces sabrá, a mí me ha pasado que ya sabe más que tú Además que tú, incluso sí, porque sí, ha sí. mirado tantas cosas ya. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero bueno, sí que, yo qué sé, por ejemplo, a mí hay detalles que me gusta hacer en las casas que a lo mejor no tienen tanto que ver con web, tienen que ver más con la biohabitabilidad, ¿no? Que tiene que ver, pues, en el dormitorio principal de la vivienda, cosas que puedes eliminar, ¿vale? Para, bueno, pues para aplicar lo que es el criterio de precaución, ¿no? O sea, eliminar cosas. Pues no Ujú. sé, pues muchas veces las personas pues no estamos dispuestos a eliminar según qué cosas de de nuestro día a día o de nuestra comunidad, o sea, de nuestra Mm. comodidad. ¿Como, Pues, como por cuál? ejemplo, pues mira, como cual, una guerra que tengo yo, que me parece importantísima, es no cargar los móviles en la mesita al lado de la cama, ¿no? O sea, como diseñar, yo digo, por ejemplo, siempre de partida en las cocinas, un espacio que es la zona mobile, digamos, para que toda la familia deje ahí los móviles casi Zona de que carga. cuando entra en casa, claro. Entonces, que en el dormitorio no estés cargando por la noche el móvil al lado de donde tú estás descansando. Entonces, hay una serie de medidas que yo creo que son buenas para un Ujú. dormitorio, pero que la mayoría de la gente me dice, pero sí, hombre, ahora me voy a quitar yo del cabezal de la cama la instalación Ah, eléctrica. pero Pues quizá mi porque no vida, tiene preparada ese espacio en la cocina que tú puede ser. como diseñadora ya lo pensas de inicio y lo Claro, implementas en tu proyecto, ¿no? que eso tiene que ver con lo que decíamos de la arquitectura de las decisiones. Vale. Que tú Háblanos desde más la de la arquitectura de las arquitectura, decisiones. que tú desde la arquitectura, ¿no? Puedes hacer que se tomen mejores decisiones. Mira, Ajá. por ejemplo, hay un nutricionista muy conocido que explicaba él, ¿cómo era? A ver si sabéis quién es, de mi dieta cogea, ¿cómo se llama? Aitor Sánchez, creo que sí. Que él No me suena. explicaba que una de sus recomendaciones tenía que ver con la casa. Entonces él decía, Ujú. no, si Ujú. yo lo que quiero es que la gente pues tome más fruta en vez de más bollos de estos de bollicaos y cosas de estas, pues yo lo que hago es que a mis pacientes les recomiendo que cerca de la salida, en el mueble de la salida, tengan un frutero Claro, con cestas fruta de lavada verdura. y preparada o plátanos, no sé qué, para que cuando sales cojas eso. Porque al Claro. final, si lo que tienes más a mano, como lo que tú decías de las ensaladas, ¿no? Ujú. Si lo que más saludable, lo que tienes más cerca, pues va a ser más fácil que eso se dé. Que eso Ujú. lo decidas, ¿no? Te está incitando a la decisión correcta. Te Claro. está Pero bueno, al ayudando final, a decidir correctamente. claro, pero al final es que es como un entrenador en el deporte. O sea, al final el ejercicio lo tiene que hacer el que Claro, tiene que claro. hacer el ejercicio y por mucho entrenador. Entonces, podemos dar muchas ideas, pero al final la persona tiene que estar como muy convencida, ¿no? Entonces, Mm. bueno, pues Fíjate que a mí me llama la atención que esta corriente o esta certificación llegue de Estados Unidos, que tienen como la fama de ser los más insalubres y lo más dejado, y que precisamente venga de allí, ¿no? Esta manera de hacer las cosas. Me llama la atención.
Claro, pero es que, bueno, Estados Unidos es tan grande que allí cabe todo, Ya. ¿no? Pero es verdad que precisamente, o sea, temas de alimentación y todo esto, allí es que Es es un una drama, es un emergencia. O drama. sea, claro, claro. Pero yo Claro. creo, Enrique, también porque aquí, sobre todo en el Mediterráneo, hemos perdido la forma de construir bien. Yo creo que antiguamente se construía mucho mejor, ¿no? Pues eso, dando paso a la luz, utilizando elementos naturales en cuanto a Escales, las cales, claro, las cales naturales para blanquear las casas, el proteger, por ejemplo, el protegerte del sol con esos estores de esparto, ¿vale? Que al final te están filtrando también el aire, etcétera, etcétera, y todo eso lo hemos perdido. Entonces, mm, al final tiene que venir de fuera a decirnos que hagamos lo que ya hacíamos o que prácticamente hacíamos hace unos años, mm. hace varios años. Sí, pero es que Pero es bueno. así. O sea, con la revolución industrial, digamos que fue como, venga, que ya no es tan importante pensar bien las cosas, porque como lo podemos suplir con aire acondicionado, con calefacción, con Claro, verdad, claro. Sí, pues, sí. pues, Tal cual. Vale, pues la certificación WELL, una de las cosas que nos ha llamado la atención ahora cuando le hemos estado dando un vistazo es que tiene como varias categorías, ¿no? Tiene el aire, agua, luz, confort. Creo que me dejó dos, si no me equivoco, ¿no? confort Aire, térmico, acústico, vale, confort térmico, confort acústico. Bueno, entre otras, ¿no? ¿Podrías sí. darnos algún ejemplo concreto de cómo se puede mejorar cada uno de estos aspectos en el proyecto? De Vale. aire, agua, luz, confort, térmico, confort. Sí, sí, sí. Bueno, la de aire ya la hemos hablado, ¿no? O sea, al final es Sí. medir los condicionantes y si hay que implementar sistemas de filtros, ventilaciones mejoradas, etcétera, pues se hace, ¿vale? O Ujú. cambiar temas de materiales. Por ejemplo, en el agua, una cosa que a mí me llama mucho la atención, el agua la trabaja desde diferentes líneas, ¿no? Pero la que Vale. os iba a decir, ¿no? La que a mí me llamó mucho la atención fue que WELL lo que pretende es promover que para hidratarse las personas beban agua frente a Ujú. bebidas azucaradas, etcétera. Entonces, para Ujú. eso, por ejemplo, tú puedes conseguir puntos porque cada X metros en cada planta pues hay una fuente de agua, ¿no? Ok. Luego, claro, sobre el agua, lo que hacen muchas veces, bueno, hay unos mínimos que por supuesto tienen que cumplir de, yo qué sé, pues de coliformes, turbidez y tal, que se supone que, por ejemplo, en España pues no hay problemas, pero bueno, aún así, cuando Bueno, no mides te a veces creas, miras ¿eh? agua, no sé, El otro día me exacto, escuché yo un podcast entero hablando del agua aquí en España y era para Sí, eso. sí, Es sí. como era Hombre, para eso. En exacto, exacto, Valencia tenemos tela con el agüita. Sí, exacto. sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo mismo que con el aire, o sea, están todos los compuestos que puede llevar el agua, cuáles son tóxicos y tienes que eliminar, o por ejemplo, hay concentraciones que no es que sean tóxicas, sino que le dan mal sabor. Y muchas veces la gente dice, ostras, no voy a beber agua No porque sabe bebo. mal. Claro, Ya. entonces también puedes conseguir puntos porque tengas un agua más palatable. Entonces, bueno, esa me llamó la atención. Y algo que a mí me encanta, y yo creo que a vosotros también os va a gustar, es que trabaja mucho el tema de prevenir las condensaciones, mos y demás, ¿vale? Ujú. Claro. Por todos los temas que puede haber pues ya que luego se generan con las Enfermedades. micotoxinas y demás. Que Claro. parece obvio, pero de verdad, yo he llegado hasta en un hospital en el que he levantado la cabeza y he visto cómo había ahí un manchurrón con moho en la Ujú. habitación de un hospital. Imagínate. Ya ves. Entonces, sí que hay problemas de mohos y de condensaciones en las edificaciones. Entonces, Ujú. se Sí. hacen inspecciones rutinarias para ver dónde hay problemas y solucionarlos. Esa Y se luego, pues, complementa un poco también con la del aire, ¿no? Con esa filtración de Con la aire, ¿no? De ventilación. aire también ayuda sí, a esos mohos. sí, 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 pero claro, sobre todo es evitar que se condense el agua en zonas, ¿no? Entonces, bueno, sobre el agua se trabaja como desde diferentes aspectos, ¿no? Porque incluso antes del COVID ya teníamos un requisito que era que te dicen incluso la distancia del lavabo y el grifo y tal para que el Sí, lavado de manos sea Es fácil y correcto. cómodo. Luego, pues, a ver, con respecto confort. a el confort térmico, ¿Vale? ¿vale? Sí que prioriza bastante el tema de la calefacción radiante, por ejemplo, ¿vale? Porque al final Ujú. si tú tienes una calefacción radiante, aparte de que va a ser, digamos, más confortable, también, pues, por ejemplo, no vas a mover aire. Cuando no Claro. mueves aire, también vas a evitar mover ciertas partículas. Ujú. Entonces, O sea, la se mide, convección, limita la convección, ¿no? exacto. De la difusión de ese calor. Sí, entonces se mide la temperatura del espacio y la humedad relativa, pero también la temperatura radiante de las superficies, ¿no? Por aquello de qué temperatura está en la superficie y a qué temperatura está el aire interior. Pues bueno. Y Ujú. sobre todo, por ejemplo, trabaja mucho el poder individualizar, porque sabemos que, por ejemplo, en las oficinas, cuando uno tiene frío, otro tiene calor y tal. Entonces, encontrar un poco soluciones
para incrementar la cuota de gente que está satisfecha con la temperatura de la oficina, incluso a través de encuestas anuales y demás, ¿vale? Vale. Se trabaja. Eso es una de las luchas en oficinas. Sí, pero Sí. eso Que todo el siempre mundo es esté a gusto. por el tema de los aires acondicionados, ¿no? Si realmente tú haces unas oficinas que están bien aisladas, que están bien acondicionadas, pero sin necesidad de ese aire acondicionado. Ya, igual pero no- claro, también depende cómo va vestido uno, Ah, bueno, claro. luego la temperatura, ¿sabes? Cada uno, o sea, no. Sí, cada Complicado. uno tiene Sí. su grado. Vale, Mm, vale, vale. mm. Vale. Y Entonces, has dicho confort térmico y el confort, nos faltaría el acústico. acústico. Vale. Acústico. Entonces, en la parte de acústica sí que se hacen como pues zonas, o sea, como zonas acústicas, ¿vale? Para diferentes actividades. Entonces, ese es como el punto de partida. O sea, vamos a analizar el espacio no solo desde la distribución del mobiliario, sino la distribución de los usos desde el punto de vista de la acústica. Vale. Esa es una de las vías que se trabaja. Se limitan, Pero no del aislamiento, sino del acondicionamiento en función de la actividad que vayas a hacer en cada espacio, ¿no? Exacto, Vale. exacto. Vale. Sí. Luego es verdad que sí que también te da puntos según si tú mejoras las barreras acústicas entre espacios. Calla, que de eso estoy hoy, vengo hoy de eso, vamos, ya te contaré. Y bueno, eso sí, se trabaja bastante el tema de la reverberación, o sea, para que al final pues, la comunicación pueda ser fluida, cómoda y agradable. Eso parece una tontería, pero vamos, te quita... El hecho de no tener una buena acústica en una estancia, un bar, local, un restaurante o un local. El dolor de cabeza que te da, el no poder hablar con la persona incluso que tienes justo al lado, vamos... Y cuando tienes una buena acústica, cómo se nota, ¿no? Ese confort que te hace bajar el volumen. O sea, al final bajamos el volumen porque oímos perfectamente al de al lado y no hace falta gritar. Sí. Claro. Pero es que también hay estudios que evidencian cómo estar en un ambiente acústicamente estresante eleva las pulsaciones, eleva el estrés, o sea, que fisiológicamente tiene efectos sobre las personas. Sí. Que no te oyen. Tú tiras a hablar y no te oyen. Sí. Yo que ya estoy medio teniente por la edad, pues a veces digo, bueno, pues ya me lo contarán lo que están diciendo. El viernes estuve yo de fiesta, que son las fiestas aquí en mi pueblo, y salí en un sitio donde, claro, hacía un montón de tiempo que no salía y no me podía hablar con el de al lado, acabé ronco y lo que dices tú, o sea, ese estrés de no poderte hacerte oír, vamos. Pero bueno. Muy bien, ¿Qué muy más? bien. Pues yo creo que han quedado claras, ¿no? Las categorías, creo que no te has dejado ninguna. Sí, porque esas son las categorías de la arquitectura del espacio. ¿Vale? A mí hay una que me encanta, que tiene que ver, yo creo que tiene un poquito, está como a medio camino, que es el concepto mind, ¿no? Mente, el bienestar mental. Que yo de hecho de ahí ha salido casi una línea de trabajo casi independiente, o sea, cómo hacer para que las personas se sientan mejor en los espacios en los que están. Entonces, ahí yo vi que hablaban del diseño biofílico, que no sé si habéis hablado vosotros del diseño biofílico. No, pero el parece biophilic interesante. design. Vale. Bueno, pues el concepto de biofilia, aunque fue Eric Fromm realmente el primero que lo utilizó, fue uno de los biólogos, Edward Wilson, uno de los biólogos más importantes que falleció hace pocos años, que habló, ¿no? de esa relación que tenemos con la naturaleza innata, ¿vale? Cómo nos sentimos mejor en entornos naturales. Yo al final siempre digo, si yo os pido ahora que cerréis los ojos. El tema de abrazar los árboles, ¿no? Bueno, no exactamente, bueno, pero va por ahí. pero bueno, algo tiene que ver con eso y con los baños de bosque y todo esto, sí. Vale, al final, si yo os pido que penséis en un entorno, que os trasladéis a un entorno en el que estáis a gusto, relajados, sentís bien, y lo hacemos en una sala que hay 100 personas, luego les preguntan y seguro que nadie levanta la mano y dice, pues yo en un polígono industrial ruidoso, todo en una contaminado. oficina. No, la gente estaba en la playa, en la montaña, en cosas de estas, ¿no? Entonces, él lo que explicaba es que desde el punto de vista evolutivo, nuestra vida en las ciudades es súper reciente, ¿vale? Que realmente nosotros somos naturaleza, o sea, venimos de la naturaleza y entonces lo que nos hace sentir bien es el contacto con la naturaleza. Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Se fue desarrollando toda la teoría del diseño biofílico, que lo trabajaron también con Keller, que fue un profesor de universitario también de sociología. Entonces, ellos desarrollaron todo como los fundamentos del diseño biofílico, que va mucho más allá
de poner plantas en un espacio, ¿vale? Que sí, Vale. que plantas hay que poner o tener conexión con la naturaleza hay que tener, pero realmente lo que hace es atender a todas las necesidades fisiológicas del individuo. O sea, es decir, por ejemplo, antes hablábamos de la acústica y de la reverberación, que no nos escuchábamos. Bueno, es que cuando un entorno se escucha mal, tenemos reverberación y no entendemos a la persona que nos está hablando, es porque no está diseñado siguiendo nuestras necesidades fisiológicas. O sea, si resulta que nuestro oído no está diseñado para estar dentro de una caja de cristal en la que las ondas van a estar rebotando, Claro. no somos nosotros los que estamos mal, es el espacio el que está mal. Estamos ¿no? diseñados para el espacio abierto y no para ese espacio cerrado. Claro. Cerrado. Entonces, realmente un buen diseño biofílico, yo siempre digo que es casi como un well, porque la iluminación pasaría lo mismo, la temperatura. O sea, ahora estamos acostumbrados a vivir en temperatura constante, día, noche, invierno, verano. Eso es antinatural, porque en No la pasar naturaleza... ni frío ni calor. Claro. Entonces, el diseño biofílico no va de que nos achicharremos en verano tampoco, pero que sí que lo que hace es que te va dando como unos patrones, ¿vale?, de diseño biofílico, tanto de conexión directa con la naturaleza, conexión indirecta con la naturaleza y configuraciones de espacio y lugar, ¿no? Pues cómo generar misterio, perspectiva, refugio en los espacios. Entonces, nos da un montón de ideas que casi es una forma de trabajar en sí misma o de proyectar, pero es verdad que Well te da puntos. Si tú tienes un espacio en el que incorporas ciertas, o sea, lo mide de una forma cuantitativa y cualitativa, ¿no? Entonces, según lo que tú incorpores, pues el estándar te va dando puntos también. Para mí fue una grata sorpresa conocerlo en ese apartado de ahí. Y, o sea, y para, por ejemplo, para los técnicos que nos están escuchando, ¿qué cambios o adaptaciones en el proceso de diseño y construcción implicaría adoptar esos principios de la arquitectura Well? A ver, siempre un proyecto Well, ¿vale?, del punto que parte, del punto que tiene que partir, es de un diseño que sea integrativo. O sea, es decir, que tú tienes que hacer partícipe desde el minuto cero de la idea del proyecto a todas las personas o a todos los agentes implicados en ese proyecto. Nosotros, por ejemplo... Incluso los que luego van a estar habitando en el espacio, ¿no? Igual, también. Claro. Entonces, esto, claro, depende cómo lo escales. Quiero decir, por ejemplo, nosotros ahora en un proyecto para la universidad, pues hicimos un trabajo en el que llamamos, era un espacio que va a ser utilizado por alumnos y por emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue elaborar una serie de trabajo de focus group inicial, que lo hicimos junto con el Laboratorio de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica, y bueno, les estuvimos preguntando, pues fue curioso, fue gracioso porque es que el grupo de emprendedores nos dijo, ostras, muchas gracias por preguntarnos. Era como, no me puedo creer que nos estéis preguntando antes de poner a hacer el proyecto. Al final son ellos quienes van a disfrutar del espacio. Claro. Les parece obvio, pero de verdad que muchas veces... No es lo normal. Obvio, pero no es normal, claro. No pasa. Entonces, por lo que tú me preguntabas, ¿no?, de en qué cambia. Bueno, pues el punto de partida ya es desde la propia concepción del edificio, ¿no? O sea, me decía, no, es que me gustaría que me hicierais alguna propuesta, tal, y yo, pues que yo no puedo hacer una propuesta hasta que no te conozca bien y hasta que no te haya preguntado todo lo que te tengo que preguntar. Porque si no, pues es un proyecto para quien sea. Entonces, bueno, ese para mí es el punto de partida diferenciador y luego ya está, ¿no? O sea, luego lo que solemos hacer es que hacemos como una propuesta de scorecard, ¿no?, que es como una tabla en la que están todas las ideas que se pueden aplicar, pero en base a esas conversaciones y cuando vas viendo, pues, qué le interesa más a la propiedad, qué le interesa más a los usuarios, haces una primera propuesta de paquete de cosas que se podrían aplicar, ¿no? Y vas viendo, pues, con los ingenieros, si se podría aplicar, con los acústicos, con tal. Entonces es muy chulo porque al final tú tienes contacto con toda la gente del proyecto. Es una forma de trabajar mucho más colaborativa. Claro. ¿Y os llegan proyectos, por ejemplo, que sea de otro estudio de arquitectura en el cual os llaman para aplicar esa filosofía Well, esa arquitectura Well? Para adaptar. Sí, o sea, nosotros ahora mismo estamos colaborando con muchos estudios de arquitectura y la verdad es que es una gozada. O sea, a mí me encanta, ¿eh? Porque al final, claro, nosotros éramos arquitectos, bueno, no lo hemos perdido, pero que es verdad que al final conocíamos nosotros y las empresas constructoras con las que trabajábamos. Entonces, empezar a colaborar con otros equipos de arquitectura,
Pues la verdad es que a mí me gusta, es muy satisfactorio. Y sí, claro. Qué guay. Al Es final, como una Claro. consultoría, ¿no? Lo que Al final hacéis. das a conocer, ¿no? Todo lo que tú ya conoces al resto Ujú. de claro. compañeros y Y yo creo que aportamos cosas que están bien porque al final, como nosotros, o sea, nosotros, digamos, nos hemos puesto ¿no? como las gafas de consultor, pero no se nos olvida que cuando ellos están proyectando, tienen sus prisas, sus formas de trabajar. Entonces, la claro. forma en la que nosotros les intentamos pasar la información para que sea lo más cómodo y lo más fácil para ellos, ¿no? Claro. Muy bien. Yo, una de las cosas cuando hace mucho tiempo que os conocí y todo eso, me contabais, ¿no? Nosotros desde Q4 lo primero que hacemos es la carta a los Reyes Magos, ¿no? Me lo contabas de esa Exacto. manera. Sí, Hacemos la carta a los Reyes sí, Magos a los propietarios o a los sí, clientes y que nos digan, y cuando nos dicen, entonces empezamos a pensar, ¿no? Y un poquito exacto. derivado, porque en esa época todavía no estabas en el tema web ni No, muchísimo menos, pero ya hacías esa carta a los Reyes Magos previa antes de ponerte a pensar en cómo sí, ibas a sí. hacer las cosas para los usuarios. Pero bueno, oye, nos vamos a poner un poquito con la pela, porque al final todo acaba en la pela. A nivel económico, ¿cómo afecta la implantación de los estándares WELL a un coste de un proyecto? ¿Es rentable? A largo plazo entiendo que sí que es rentable. Rentabilidad emocional o rentabilidad de salubridad y todo eso, entiendo que por supuestísimo también, pero ¿sale más caro hacer un proyecto WELL o con filosofía WELL? Pues ¿Cuesta mira, más que caro? ¿Cuesta más? cuesta más. Yo siempre digo que depende mucho del proyecto que te llegue. O sea, Ujú, hay proyectos que son buenísimos, ¿vale? ujú, Que son proyectos pues, ya pensados con una visión muy buena. Entonces, a lo mejor, pues lo que tienes que implementar son determinadas cosas muy puntuales que pueden modificar poquísimo el presupuesto. Y sobre todo cuando son proyectos muy grandes, claro, no eh, influye, no Sí, se es que diluye, se no diluye, influye para se nada. diluye, se diluye. Entonces, lo que pasa es que, claro, si es un proyecto pues muy poco pensado para las personas, pues a lo mejor empieza a ser un poco más complicado poderlo certificar. adaptar. Ese punto de partida es fundamental. Por eso yo siempre me gusta hacer una primera preevaluación y ver realmente, vale, ¿cómo vamos? Vale, pues vale, está más o menos cercano. Podemos llegar a un plata, a un oro, a un platino, ¿no? Sabes que hay Ujú. niveles de certificación. Vale, vale. Sí, entiendo yo que al final el cliente que os busca ya sabe lo que, ¿no? Dónde se está metiendo y sabe que eso, que aunque tenga un puntito más, tenga un precio más elevado o tenga Mm. económicamente sea un poquito más, es por algo. ¿Vale? Es por No, esos cambios de productos que son más saludables y claro, Claro, a pero mí a si tú veces... estás haciendo... Sí, perdón. No, dale, dale. Que según quien sea, es decir, según quien sea tu cliente, es que hay casos en los que ya no se puede plantear no tener ese estándar. claro. Ujú. La competencia lo tiene. Claro, Entonces, depende mucho, ¿no? O sea, al claro. final está claro que a todo el mundo le encanta, ¿no? O sea, todo el mundo quiere eso y un poco el reto es pues que a lo mejor Puede llegar, claro, o sea, el que todavía no está ahí, que pueda llegar. Ujú. A mí me claro. llama mucho la atención y me da, en algunas ocasiones, no sería pena, pero bueno, claro, los edificios o las viviendas que suelo hacer yo, pues que muchas veces pues, son de muchísima pasta y entonces ves cómo se están gastando un dineral en un material en concreto y dices, hostia, es que este material, claro, te va a dar una vista, pero lo que tienes detrás a lo mejor no termina de estar pensado en todos estos aspectos en los que tú estás comentando, que a lo mejor sustituyendo que ese material en lugar de 100 valga 80, ya te puedes hacer lo otro que te va a dar una mejor salubridad o calidad o unas visualizaciones, no sé, ese tipo de cosas. Y yo creo que volvemos al principio del programa. Es al conocimiento, esa divulgación, esa que la gente quiera tenerlo, porque esta gente que sí que tiene la capacidad económica Claro, para poder claro, elegir lo que quiere, si no lo pones porque no quiere, o sea, es porque no lo conoce, porque si lo conociera, Porque no lo no conoce. dudaría en ponerlo. claro. De ahí que es tan importante lo que vosotros decís de la colaboración entre estudios de arquitectura, porque al final cada vez hay más especialidades. Entonces, Claro. nadie puede tenerlas todas. Al final, si tú quieres ser experto en algo, tienes que asumir que no lo vas a ser en otras cosas. Y es verdad que hay casas y es, jo, qué pena, porque podrían perfectamente, o sea, perfectamente, Permitirse lo que hiciera y qué falta, claro. pena no darle este plus, ¿no? Porque al final Ujú. es, pues no sé, o sea, cuando al final la salud es lo más importante que Lo tenemos, primero, todos. sí. O sea, si te falla la salud Sí. y sí, Claro, y muchos que esa frase tan manía, ¿no? Si pudiera cambiar todo mi dinero por tener salud cuando la gente ya está enferma,
pero sin Claro. embargo no lo... Oye, y ahora que dices tú de lo de la especialización, ¿a vosotros como estudio de arquitectura os ha venido bien especializaros en arquitectura web? ¿Os sirve para diferenciaros de otros estudios? ¿Notáis que hay una demanda específica que os llega porque vosotros sois este tipo de arquitectura o ahora solo os llegan consultorías de terceros para hacer esto? Las dos cosas, ¿eh? O sea, Ajá. la verdad es que fue una apuesta un poco arriesgada en aquel momento, porque la gente me decía, ¿pero en serio? ¿Pero esto no es un poco pronto para poner a hacer estas cosas? A lo mejor dentro de 30 años. Decía, bueno, pues a mí me da igual. O sea, yo decía, a mí me da igual porque yo por el camino me lo voy a pasar bien y es que creo, o sea, creo que tengo que hacer esto. Entonces, es verdad que nos llegan consultorías, pero también es verdad que nos llegan proyectos para hacer, pero también te digo, nosotros no somos un estudio de arquitectura súper grande, o sea, al final No, claro. nosotros proyectos súper grandes no hacemos, y en cambio sí que hacemos consultorías para estudios de arquitectura que hacen proyectos súper grandes, entonces al final, bueno, pues te decía que es un poquito de cada, pero sí. No, pero la pregunta iba encaminada en que nosotros en muchos programas y muchas ocasiones siempre hemos apostado por la especialización de los estudios de arquitectura, porque siempre, pues incluso más los que somos arquitectos técnicos, que siempre se ha dicho que somos una profesión que le tiramos a todo, que igual hacemos un certificado, que hacemos no sé cuántos, y siempre hablamos de que, oye, con el tiempo, al principio tendrás que hacer de todo, pero con el tiempo es importante esa especialización. Y la pregunta iba encaminada por ahí, ¿no? Vosotros ya sería una hiperespecialización si os ha servido realmente para que esa diferenciación con otros, pues os ha traído clientes, o creéis que ha sido positivo el decir no a cosas que no se alinean con vuestra decisión de ir en este camino. Sí, fue un punto de partida, la verdad, sí, o sea, fue un poco así arriesgado, ¿no? Pero sí que ha traído cosas súper positivas y es verdad que yo estoy más en la parte de salud, pero Manuel, por ejemplo, está muy metido en toda la parte más de planeta, ¿no? Digamos que nos complementamos y porque al final también es una responsabilidad procurar construir cada vez de una forma más respetuosa con el planeta también. Entonces hacemos ahí un buen tándem. Un buen tándem. Además, es un rollo que seáis aparejadores porque no puedo entrar con vosotros porque sois aparejadores y me habría encantado. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Entonces, pues claro, ahí... Es que a Manuel no lo sacas de la obra, ¿eh? Ya lo sé, sí, por eso lo digo, que le encanta, pero bueno. Lo que más. Qué bueno. Sí. Muy bien. Pues nada, Antonio, sigue. Muy bien, bueno, hay un punto que no hemos tratado, que hemos hablado fuera de micro, que era sobre el tema de la neuroarquitectura, ¿vale? Y la relación con el WELL. Y era, bueno, que nos explicases un poquito pues esa relación que tienen una y otra. Si la hay. Si la hay. Sí, la verdad es que en los últimos años está siendo como una fuente importante, ¿no? De ilusión, de trabajo y de investigación. Y es que, bueno, yo hice un curso de neuroarquitectura y a partir de ahí, pues ya ves tú, por algo que puse en redes y tal, la gente como que me empezó a preguntar. Entonces me vi pues un poco en la responsabilidad de averiguar un poco más, indagar y tal. Entonces vi que justo aquí en Valencia teníamos el laboratorio de neuroarquitectura, ¿no? De la Universidad Politécnica de Valencia, la que, bueno, pues nos sentimos todos, ¿no? Que formamos parte de ella tanto, ¿no? Que hemos estudiado allí. Claro. Nosotros arquitectura técnica, arquitectura y el máster de paisaje, o sea, más años no puede pasar ahí. Entonces, cuando les conocí y vi que llevaban 20 años publicando papers, o sea, documentos científicos sobre arquitectura y espacio, ¿no? O sea, midiendo, ellos lo que hacen es que a través de dispositivos de neurociencia miden la respuesta neurofisiológica de los sujetos al espacio, ¿no? O sea, madre mía. Pues, por ejemplo, es chulísimo, o sea, tienen estudios sobre pues cómo puede afectar la altura del techo de un aula o el color de la luz, o sea, el color de las paredes, ¿vale? Para temas de cognición, de memoria, de atención, etcétera. Entonces, a mí me pareció una pasada. Entonces, claro, y encima yo que había empezado con todo este tema de WELL, así como un poco en solitario, pues fue como, jolín, si aquí al lado tenía unos que llevan, bueno, no es lo mismo, pero mira, como me decía un amigo en común que teníamos, Enrique, Joan Vergara, me decía, no es lo mismo, dice, pero estáis emparentados. Y yo decía, pues eso, estamos emparentados. Y bueno, pues a raíz de conocernos, estuvimos colaborando para montar el primer Congreso Nacional de Neuroarquitectura que se hizo este año en enero en Valencia, que fue un éxito en el que vino muchísima gente de toda España. Y bueno, pues a raíz de ahí, ¿qué es lo que yo vi, no? Pues que al final nosotros en WELL, ¿vale? Nos centramos en las personas
pero básicamente cuando medimos lo que hacemos es medir parámetros del espacio. Es verdad que a las personas las evaluamos de alguna manera porque les pedimos opinión a través de encuestas, ¿vale? En Well siempre se hacen encuestas anuales. Pero, claro, si resulta que a las personas, además de eso, les podemos medir su respuesta neurofisiológica a ese espacio, ya es como, vale, medimos con números, ¿no? Con dispositivos de los que nos gustan a nosotros, ¿no? Tanto objetivamente, al espacio, objetivamente. claro, como a las personas. Y de ahí, pues eso, han salido ya pues primeros trabajos conjuntos, ¿no? de diseño de aulas, ahora estamos en un tema de vivienda industrializada y viendo un poco, ¿no? Cómo desde la disciplina de Well y de la neuroarquitectura pues se pueden generar sinergias, porque al final nuestro objetivo es común, es mejorar la vida de las personas en los edificios y en las ciudades. Muy bien. Pues Perfecto. no sé si Antonio tendrá algo más por ahí, pero llevamos No. 1 hora y pico de entrevista, tú te tienes que ir en breve. Yo ¿Algo lo más único que quieras preguntarle, contar? Enrique, que para aquellos, ¿no? que estén interesados en la arquitectura Well, que quieran profundizar mucho más, pues yo no sé qué recursos o formaciones o dónde se pueden ¿Dónde informar pueden? sobre este tipo de arquitectura. Sí, pues mira, hablábamos, ¿no? De cuando yo conocí Well, ¿no? De que ¿esto qué será? ¿Esto será marketing y tal? Y yo las formaciones que yo hice y a mí me gustaron y yo las recomiendo son del Instituto Tecnológico de Galicia. O sea, ellos realmente tienen una formación que es como una introducción y luego ya tienen otra que es de preparación al examen. Ajá. Que el examen luego realmente lo haces directamente con Well. Además es en inglés y es un poco así frío el tema, pero bueno. Pero las formaciones, la verdad es que están muy interesantes. Pues nos mandarías algún enlace o algo que lo pongamos en el post. Claro, Aparte de nos tienes que mandar de algunos artículos y esto de la formación para que la artículos gente sobre la que se anime. importancia. Sí, vale, las dos. Vale, genial. Muy bien. Oye, ¿nos hemos dejado algo en el tintero, Ana? Algo que no te hayamos preguntado, algo que creas que es importante sobre este tema y que no debiéramos dejarnos en el tintero. Pues yo diría que no. ¿No? Vale, pues entonces te tendremos que emplazar para otro programa sobre la Sí, iluminación, que nos sí. lo has propuesto tú y nosotros te cogemos la palabra. Así que, Muy bien, muy bien. pues nada, oye, por nosotros súper encantados. Yo creo que ha sido un programa súper interesante, ¿no? Diferente porque es un tema que todavía no es muy conocido. Por cierto, hay mucha gente haciendo Well a día de hoy. Ya A ver, empiezan a ver, hay demanda de aprender en esto. consultoras grandes sí que tienen implementado, más en Madrid y Barcelona que a lo mejor en el resto de España, pero sí que es un perfil que está ya implementado. Y yo creo que sí que son creciendo, o sea, que sí que va creciendo un poco la cantidad de profesionales acreditados Well. Muy bien, muy bien. Qué bien. Pues nada, lo dicho, yo creo que solo nos quedaría agradecer y despedir, ¿no, Antonio? Sí, que nos digas también dónde te podemos o dónde te pueden encontrar nuestros oyentes si quieren contactar con vosotros, ¿no? Para que a lo mejor les orientéis sobre la arquitectura web. Claro, una consultoría puede salir de aquí. Igual que salió, ¿qué es lo que me decías antes que había salido lo de las escaleras? Pues oye, igual te salen consultorías de esto. Es que tengo que decir que Q4 se caracterizan porque todos sus edificios tienen escaleras súper chulas y algún día yo lo mencioné y digo, mira qué escaleras, otra escalera chula de Q4. Y a raíz de ahí salió, bueno, una sinergia. Pues nada, a lo mejor de aquí resulta que sale algo. Pues nada, nosotros encantados porque sí que es verdad que entre los técnicos nos entendemos y tenemos que aprender a colaborar más, ¿no? Ya, no sé, a mí la verdad es que me encanta. Entonces, nada, si nos quieren encontrar, bueno, pues nuestra página web que es q4arquitectura.com, pero bueno, en redes sociales, pues bien, o Q4Arquitectura o Ana Ferrer, Ana con 2 Ns, pues por ahí también nos pueden escribir mensajes directos o lo que sea y es como muy rápido. Vale, de todas formas lo dejaremos en las notas del programa, ¿no, Enrique? Sí, lo estoy anotando porque si no, luego se me olvida. Muy bien, Ana, pues yo sí que os tengo fichados, os lo pondremos por ahí, por el post. Pues la verdad es que ha sido un auténtico placer. Sí, un auténtico placer, un gustazo tenerte aquí esta tarde con nosotros. Y yo creo que a mí, por lo menos, me ha quedado un poquito más claro que la arquitectura web. Sí. Pues no, ahora hay que ver lo que pintamos los arquitectos técnicos en esto, pero ya nos lo contarán en otro momento. Hombre, mucho. Ya, pero mucho. Como viene todo de la parte de pensar y de la parte de proyecto, y nosotros, bueno... Pues mira, ya hablaremos de cosas Well que se tienen que hacer en la obra, exacto. Venga,
Venga, ¿ves? Ya nos hemos dejado algo. Ya nos hemos dejado algo. De la ejecución well, ¿no? De cómo Exacto. ejecutar. Sí, tiene apartados sobre eso. Sí, sí. Muy bien, Sí, muy bien. Pues eso Bueno, nos pues nada. los cuentas en otro momento, así que muchísimas gracias por participar y esperamos verte por el evento y te invitamos a que vengas al evento si te apetece. Muchas Y gracias. lo que pasa que, espérate, esto lo vamos a publicar antes del evento, es que lo tenemos ahí ya. Sí. Sí, vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ana. Un gustazo y espero poder escaparme pronto para hacer uno de esos almuerzos sorpresa que hacíamos de vez en cuando Eso. y nos vemos en persona. ¿Vale? Pues nada, y para mí también ha sido un placer estar con vosotros, la verdad. Muchas gracias por la oportunidad. A Muy ti. bien, gracias. Chao. Adiós. Hasta luego.